Ya tenemos disponible el 320 de Phoenix Simulations. Está disponible desde hace menos de 24 horas y en el vídeo de hoy vamos a ver las principales funciones que han implementado en este nuevo avión para Flight Simulator. En lo que he podido probar en estas menos de 24 horas, la verdad es que el avión viene muy completo. En operación normal, que es lo que he podido probar hasta el momento, creo que no le falta absolutamente nada. El FMGC es completamente operativo. Todas las páginas del FMGC funcionan, así como todos los botones de la cabina. Una buena parte de los breakers son funcionales también dentro de la cabina y nos han incluido un modelo de fallos. Una simulación muy próxima a la realidad y que nos va a permitir disfrutar del 320 CEO, que es la versión que han simulado ellos en Flight Simulator. Si queréis apoyar al canal y la creación de contenido de aviación, lo podéis hacer a través de nuestro Patreon. El link lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Durante la fase de desarrollo desde Phoenix Simulations nos han facilitado muchísimas imágenes y vídeos del proceso de creación de este avión. El exterior del avión está al más alto nivel, así como lo es el nivel sonoro, y como os he dicho, la simulación es de lo mejor que hay ahora mismo en Flight Simulator. La principal diferencia que hay entre el 320 Neo y este es que los motores del Neo son de nueva generación, tienen un fan mucho más grande, consumen un 15% menos, pero aparte de eso y algunas pequeñas mejoras que han incluido a nivel de software dentro del avión, los dos aviones son prácticamente idénticos, a excepción de la punta de los planos. Las primeras versiones de 320 que venían equipadas con winglets son esta versión que tenemos aquí, mientras que ya el 320 Neo viene equipado con la nueva versión de Sharklets, que se introdujo antes de la aparición del Neo. Ya hay aviones con esta misma motorización que montan Sharklets. Incluso Airbus habilitó un retrofit para cambiar los winglets por Sharklets en algunos modelos de 320, no en todos. Y estas son las principales diferencias que podemos encontrar entre un modelo y el otro. Las dos cabinas son exactamente iguales, no vamos a encontrar ninguna diferencia visual. Los modelos muy antiguos de 320 CEO llevaban pantallas de CRT en lugar de estas que llevamos, pero aparte de eso, de esa pequeña diferencia, no vamos a encontrar ninguna otra. Todos los botones están completamente simulados. Tenemos el plan de vuelo principal hasta el destino, con la frustrada incluida, y después del plan de vuelo principal tenemos el plan de vuelo alternativo, que también se puede rellenar exactamente igual que se hace en el avión real. Desde nuestro destino Alicante podemos rellenar todo el plan de vuelo hasta nuestro aeropuerto alternativo, en este caso es Palma. Podemos hacer uso del offset, podemos hacer uso de la página de Fixinfo, podemos activar la ruta al alternativo, podemos cambiar nuestro destino. Todas las funciones del FMC están simuladas. Evidentemente las esperas también las podemos hacer uso de ellas. En el destino podemos activar el alternativo o cambiar el alternativo o decidir que no queremos alternativo. Podemos hacer, como veis, todas las funciones de la pantalla están completamente operativas. La página de arridas también, la página de predicciones de combustible, los cálculos de combustible exactamente iguales que nos los haría el avión real. El secundario está operativo al 100%. Como veis, aquí tengo creado mi plan de vuelo secundario, un fallo de motor 25 millas después del despegue y entrar en esta espera para volver a la pista 01 de Mahón. Podéis rellenar las performances de vuestro plan de vuelo secundario por si queréis tenerlo listo ya para la vuelta. Podemos rellenar absolutamente todos los campos del plan de vuelo secundario. En la página de init tenemos todos los datos normales de inicialización de los inerciales, así como podemos meter el wind history si hubiéramos hecho un vuelo anterior o pedir los vientos actuales. Las performances las podemos calcular en la tableta directamente. Es una de las cosas que más me gusta del avión. La tableta es extremadamente funcional. Como veis, tenemos en la pestaña de Phoenix donde podemos importar nuestro plan de vuelo desde SimBrief y nos va a dar la ruta, así como los tiempos que estimamos de despegue y de llegada, y el tiempo tanto para el origen, el destino y el alternativo. Muy funcional. Podemos usar diferentes pestañas para hacer uso de los servicios de tierra, para hacer la carga y centrado del avión con todos los datos necesarios, diferentes opciones para poner el avión en tierra, completamente apagado, en un turnaround con el APU, o completamente listo para salir. Y aquí tenemos diferentes opciones para configurar el avión.
podemos cambiar los instrumentos de standby, podemos cambiar las funciones dentro de la cabina en cuanto a sistemas, altitud de aceleración, TICAS automático, desviación lateral. Si queremos que se active la navegación automática en el go-around, son diferentes opciones que se pueden configurar. Diferentes aerolíneas lo tienen configurado de diferentes formas. En cuanto a los controles, si queremos usar tiller y radar independientes, si queremos volar desde la izquierda, desde la derecha, puertas y pasarelas de forma automática, los callouts del radioaltímetro cuando estamos en aproximación, podemos personalizarlos también, y en qué unidades queréis volar el avión. Tenemos calculador de performance, que podemos seleccionar absolutamente todos los parámetros, pista desde la que vamos a despegar, la condición en la que está en la pista, podemos sincronizar con la hoja de carga preliminar, podemos sincronizar directamente el tiempo, y una vez que lo tenemos todo sincronizado, le damos a calcular y nos va a calcular las velocidades que tenemos que poner en la MCDU para hacer el despegue. V1, VR y V2, velocidades de flaps, flap para el que está calculado con el compensador y la flex que vamos a usar. No solo podemos hacer el cálculo desde la pista completa, sino que nos permite hacer cálculos desde intersecciones, por si en la pista en la que estuviéramos pudiéramos seleccionar otra intersección distinta. Eso nos obligaría a modificar las velocidades. Tenemos el mismo calculador de performance para el aterrizaje. En esta pestaña podemos importar nuestro plan de vuelo. Vamos a ver el plan de vuelo en esta pestaña y nos permite navegar en las diferentes secciones del vuelo. Podemos ir directamente a la parte de la meteo para ver los NOTAMs, y si queréis tenéis aquí disponible una lista de chequeo. La funcionalidad que nos ofrece el IFB de Fenix es muy alta. Tenemos todo lo que necesitamos de una manera muy sencilla y muy bien organizada. Aparte de las opciones generales, los dos calculadores de aterrizaje y despegue y de importar el plan de vuelo. Si tenéis cuenta Navigraph, también podéis mostrar las cartas de Navigraph directamente en la tableta del avión. Si no queréis tener aquí la tableta a la vista, podéis hacer uso de todas las funciones que tiene disponible en un dispositivo externo. Si hacéis clic aquí, podéis esconder la tableta. En el menú del FMGC podemos acceder directamente a las funciones normales de vuelo. En el ATSU tenemos el AOC menú, donde podemos pedir también meteorología, podemos descargar también el plan de vuelo. Aquí tenemos también la pestaña donde recibimos los mensajes. En este caso tenemos la hoja de carga preliminar que nos han enviado desde operaciones, donde podemos ver los datos preliminares del vuelo y podemos, haciendo uso de estos datos, preparar la MCDU. Y en la parte de configuración tenemos estas dos pestañas que son relevantes. Es lo que aquí donde podemos configurar el combustible del avión y la carga de pago, tanto pasajeros como carga. Tenemos la sección de fallos, donde podemos seleccionar múltiples fallos. Como veis, está dividido en los ATAs. Estos son los capítulos en los que está dividido los sistemas del avión. Podéis seleccionarlos de forma aleatoria también. Tiene una pestaña de mantenimiento y en esta pestaña podéis configurar vuestros controles. El nivel de la simulación es muy alto, es un nivel de simulación muy complejo. Vamos a despegar. Vamos a volver al campo, vamos a activar el secundario para que veáis cómo funciona, y vamos a hacer una aproximación para ver cómo se comporta el avión en vuelo. Manual Flex, SRS Runway Auto Thrust Blue, 100 knots, V1 rotate. Positive rate gear up. Bueno, tenemos todas las indicaciones que podemos necesitar y que tiene el avión en la realidad. Como veis, la flecha azul es donde vamos a alcanzar la altitud que tenemos seleccionada. Pasando por ese speed, podemos subir los flaps. Es que el comportamiento del avión en vuelo es formidable también. 6000, flashea el QNH. Nos avisa de que tenemos que pasar a estándar. Podemos configurar para que los altímetros sean todos los tres independientes. Y en la operación normal de este avión, la verdad es que no se echa en falta absolutamente nada. Todas las opciones que existen en la vida real están disponibles en esta simulación en Flight Simulator. No vamos a volar toda la salida, así que lo que vamos a hacer es salir a rumbo. No nos queremos alejar mucho, vamos a reducir la velocidad. Vamos a activar nuestro plan de vuelo secundario, en el que ya tengo preparada una vuelta al campo.
tengo la aproximación cargada a la pista 01 desde el punto Valio, así que lo que vamos a hacer es darle un directo a Valio. Si venimos a la página de performance, veis que ya tenemos rellenada nuestra página de aproximación porque lo hemos hecho en nuestro plan secundario antes del despegue. En Valio tenemos que estar a 3000 pies, así que vamos a empezar a descender. Estamos a 10 millas de Valio. Y aquí tenemos este punto verde, que es el que nos dice el perfil vertical del avión. Si estamos altos o bajos, lo tenemos por debajo, con lo cual quiere decir que estamos bastante altos. Y en esta flecha azul es donde nos indica el avión, que es donde vamos a alcanzar la altitud que tenemos seleccionada, en este caso nivel de vuelo 30. Ya podemos poner el QNH, y como estamos un poquito altos, lo que podemos hacer para perder altura es poner la espera en Valio. Veis que nos pinta la entrada en la espera en Valio, la insertamos, nos avisa de que pongamos la velocidad de espera, se la entregamos y él automáticamente baja a Green Dot y vamos a entrar en la espera para perder la altura excesiva que tenemos y iniciaremos la aproximación. VOR en este caso a la pista 01. Veis que si pasamos al modo Manage nos muestra las constraints que tiene en el plan de vuelo y nos muestra las restricciones en magenta. Si queremos iniciar la aproximación le podemos dar a salir inmediatamente de la espera, veis que automáticamente nos la quita, y si queremos volar la aproximación VOR le podemos armar el Approach y veis que automáticamente pasa a AppNav y arma el Alt Final en azul, con lo cual podemos volar todo tipo de aproximaciones de no precisión en los modos correctos con este avión. Estamos acercándonos al punto donde debería empezar a interceptar el descenso final. Debe de pasar, ahí está, a Final Up, y el avión empieza el descenso. Aquí podemos ver la desviación lateral y la desviación vertical. En el punto Fox Delta 01 deberíamos estar a 1700 pies. Como veis, el avión está siguiendo perfectamente el perfil del descenso de la aproximación y el avión hace un trabajo formidable llevándonos hasta nuestros mínimos para que podamos completar el aterrizaje de forma manual. Tenemos ya la pista a la vista, así que vamos a ir desconectando. Autopilot off, Flight Directors off, BERT on, y podemos terminar la aproximación de forma manual. 500. $100, 50, 40, 30, 20, retard. Todas las funciones de vuelo del avión, como habéis visto, están disponibles tanto para planificar el vuelo completo como para tener un plan de vuelo secundario que lo podemos usar para cualquier cosa que necesitemos, como habéis visto, para una vuelta al campo, o si estuviéramos en un aeropuerto con varias pistas, para configurar diferentes pistas, tener varias opciones disponibles para la salida o para la llegada. Un avión que para los amantes de Airbus creo que es imprescindible tenerlo, no se puede dejar pasar esta oportunidad porque el nivel de simulación que nos ofrece ahora mismo Phoenix Simulations está muy por encima de las otras opciones que tenemos en cuanto a Airbus se refiere. Desde luego que Fly-by-Wire ha hecho un trabajo fantástico con el avión, pero su desarrollo está muy lejos todavía del nivel de desarrollo que tiene este producto ahora mismo para Flight Simulator. Esperemos que el desarrollo de Fly-by-Wire siga avanzando y estoy seguro de que el producto final tendrá una calidad excepcional, pero ahora mismo tiene muchas limitaciones y muchas de las funciones que le faltan a Fly-by-Wire las tenemos ya disponibles en el 320 de Phoenix Simulations. Desde la tableta podemos configurar todas las opciones que tenemos a nivel externo. En el momento en el que tenemos el avión parado y con los calzos puestos, veis que estos son todos los servicios auxiliares que podemos usar en tierra, los conos, como no los calzos, las dos escaleras en la parte delantera y trasera, y así como el grupo de tierra. También podemos hacer uso del pushback y podéis hacer toda la maniobra de pushback si fuera necesaria desde la tableta sin necesidad de
terceras aplicaciones. Estas son las funciones más relevantes del 320 de Phoenix Simulations. Iremos viéndolo más en profundidad para ver hasta dónde llega la simulación de este avión dentro del simulador y hasta dónde lo podemos llevar en cuanto a operación anormal y de emergencia. Porque por lo que he visto, ya os digo, llevo menos de 24 horas con él, en cuanto a la operación normal creo que no le falta ningún detalle al avión. Antes de irnos vamos a hacer una comparación rápida en cuanto al rendimiento del avión en el simulador con el mismo modelo de Fly-by-Wire. Voy a intentar reproducir exactamente las mismas condiciones. Estamos en la pista 1.9. Lo que me ha parecido a mí es que son bastante similares y no noto mucha diferencia entre el 320 de Phoenix y el 320 de Fly-by-Wire. El Phoenix permite opciones de configuración en cuanto a la calidad de imagen de los displays, permite elegir diferentes tipos de configuración en cuanto a qué dispositivos dentro del equipo trabajan para mostrarnos los displays. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no dudéis en darle like, compartirlo y suscribiros si no estáis suscritos. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.